Shalom Aleichem, amada mispaja de las quejilas de Yehoshua. Paz a vosotros. Que el Eterno pueda bendecirnos en sus horas sagradas de este hermoso día. Soy tu ajot, tu hermana en la fe, María Félix, mexicana en nacimiento y radicando en Houston, Texas, bajo la cobertura de las asambleas Alfa y Omega Incorporados, como una estudiante del Instituto de Ministros en Torah. Gracias por tu amable sintonía, por hacerte presente en estas horas sagradas en que aprenderemos y nos retroalimentaremos mutuamente de la palabra del Eterno. Pues mientras me escuchas, yo también me escucho y aprendo. No pierdas la oportunidad de tomar ventaja de los recursos que están disponibles en la librería virtual. En Radio Shalom, que está activa a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y recuerda que te puedes contactar en cualquier tiempo en el www.elyosoy.com y vas a poder disfrutar de los recursos disponibles por Radio Shalom, por YouTube, por WhatsApp, por Telegram, por Messenger y por Facebook. Estamos en nuestro estudio número 6 de Génesis, desde que iniciamos Génesis. Y nuestra parashá se intitula Vaiskor Elohim et Noach. Y se acordó Dios de Noé. Nuestras referencias bíblicas las tenemos en Génesis 8 del 1 al 14, Habacuc 3 del 1 al 5, el Salmo 6, Hechos 1 al 14. Y antes de iniciar, oremos. Santo Padre Dios de la gloria, gracias te quiero dar en esta hora porque sigues siendo bueno con todos y cada uno de nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Que podamos recargar nuestra batería mental, espiritual y aún física en tus horas sagradas. Gracias por todo lo que ya has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que todavía harás. Gracias por cada uno de los integrantes de esta amada mispaja, por los que ya tienen bastante tiempo, por nuestros fundadores, por los que van llegando. A todos acógenos en tu misericordia y en tu amor. Danos oídos espirituales para entender, comprender tu palabra, poderla discernir, poderla aplicar a nuestra vida, que no sea por herramientas poderosas de crecimiento en este proceso de santificación. Gracias, Padre. Gracias, Avinu Malkeinu. En el nombre de Yehoshua HaMashiach, tu misma esencia. Amén y amén. Entrando en este capítulo 8 del Génesis, interesantemente vemos cómo se consuma el juicio de Jehová sobre la humanidad. No sobre de los ángeles caídos, no sobre potestades o reinados espirituales, sino sobre la criatura humana y sobre de los animales y sobre de la naturaleza. Ese reino oscuro y espiritual todavía está reservado para el gran día. Y dejando de lado mitologías mesopotámicas, ugaríticas, egipcias y griegas, vayamos directo a la palabra, a la evidencia textual. Aún escrito está que en su original hebreo nos trae tanta riqueza lingüística, parecida al español, que una palabra significa 4, 5, 6 cosas diferentes y en ellas podemos encontrar mensajes maravillosos y tesoros bien guardaditos, como el mensaje que te compartí la parasha pasada a través de las genealogías. Y aunque de repente pueda parecernos muy difícil porque estamos escudriñando en literatura escrita 3,500 años atrás, en otra época completamente diferente a la nuestra.
donde por supuesto toca ejercer mucha fe. Aparte del conocimiento que se puede adquirir en este camino, pues la teología es muy abarcante y nos puede representar retos exegéticos en cada verso que puede llevar una gran parnafernalia mitológica tan común para tantos que no creen en la evidencia textual ni en la inspiración de cada texto. Y ahí la importancia de mantenerse en un escrito está para poder dar testimonio, fe y razón de lo que creemos. Practicamos, exponemos y somos. Cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos hablando de los orígenes, de los principios, porque no es como que podamos regresar el tiempo y estar frente a Adán y preguntarle cómo es que transcurría la vida en el jardín del Edén, cuántos años fueron los que exactamente estuvieron viviendo dentro del jardín del Edén antes de la desobediencia y la transgresión. Mucho más fácil de hacer y realizar en el tiempo después de nuestro amado Yehoshua, pues hay mucha evidencia textual al respecto. Verídicamente comprobable, no solamente por esos 27 documentos que conforman lo que conocemos como el Nuevo Testamento, sino también por fuentes extrabíblicas y por historiadores que se han tomado su tiempo para dedicarle al escudriñar de la palabra y dejarla en forma escrita. Y me encanta cómo le expresa el apóstol Pedro allá en su segunda carta, en su capítulo 1 y su versículo 10, donde nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor y Yahushua siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y a mí mismo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tremenda cosa. Y continuando, vemos que hasta aquí tenemos 3 grandes énfasis que nos muestra la evidencia textual, a saber, la misericordia de Dios, el castigo de Dios y nuevos comienzos. Una alegoría muy propia de cómo Jehová trata con el ser humano. Primero le muestra su misericordia, su aborrecimiento por el pecado, mostrándonos su justicia y dándonos oportunidad de nuevos comienzos día con día. Él es tan maravilloso que no nos castiga como nuestras acciones o nuestros pecados lo merecen. Y cuando recibimos esa corrección de parte del Eterno es porque Él nos está preparando, Él está refinando nuestro corazón para ser más sensible a Él y poder tener nuevos comienzos que le honren y le glorifiquen plenamente. Pues en caso contrario es bien sabido que lo único que el corazón humano tiene es podredumbre. Hasta la misma palabra lo dice: de nosotros mismos no hay absolutamente nada de qué gloriarnos. Qué maravillosa y qué bella la idea de una humanidad que culmine en seres humanos que le honren y le glorifiquen solo al Padre en adoración auténtica y genuina, que caminen en integridad delante de su presencia, que no sean conocidos por violencia o iniquidad, sino por justicia y santidad. El viento, el ruaj, el neuma, que es lo que secó la tierra, es sin duda el mismo poder que separó el desorden y puso el orden en un principio. Sin duda es el mismo espíritu que trabajó en Noé para ayudarle y enseñarle a tener paciencia todo el tiempo que duró el diluvio, y luego después de que cesó el diluvio por esos 5 meses y cachito. Y es importante saber y aprender cómo esperar en Él, en la tormenta y después de la tormenta.
Y aquí vemos interesantes puntos que la palabra nos enseña. Del versículo 1 al 6 nos enseña cómo podemos nosotros aprender a esperar en Dios, y es ocupándonos en lo que tenemos que hacer, de lo que ya conocemos y sabemos. Esto es una espera activa. Y del 6 al 12 es una espera escuchando. Y ya del 20 hasta finalizar es una espera adorando. Y si al Padre no le plació ponerle timón, vela ni arca a su barca, porque muchos van por ahí construyéndoselos. El hecho que el Padre no los haya puesto no es con el propósito de que nosotros vayamos a la deriva, sino que es con el fin de que nosotros aprendamos a confiarle absolutamente todo, sabiendo que su guianza es la más segura. Triste cosa es como el ser humano va por ahí usando cualquier timón, dejándose llevar por cualquier viento de doctrina y anclándose en cuanta cosa no le es edificante ni productiva. Con mucho menos de las circunstancias que Noé estaba viviendo en esa arca. Mucha gente en el tiempo de la pandemia enloqueció, muchos se suicidaron y muchos más hasta el momento todavía están lamentándose el montón de pérdidas que tuvieron. Y la delicia del Padre es enseñarnos a vivir de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, que aprendamos a dejarle a Él el timón de nuestra vida completamente, que solamente escuchemos su Ruach, que sea el que nos impulse a cada acción que realicemos día con día, y que desanclemos nuestra vida del pasado, de todo pasado, para poder caminar hacia Él, gozosos y en libertad, pero de verdad pura y plenamente, con la limpieza y la inocencia de un niño pequeño. Aun y cuando parezca que el Padre no está obrando, tenemos en la evidencia textual más de 300 textos bíblicos que nos hablan de no tener temor, de confiar en Él. Y sería muy lindo memorizar Isaías 41:10, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No está diciendo algunas veces, no está diciendo de vez en cuando, no está diciendo cuando a ti te parezca, que está diciendo siempre. Y siempre para Jehová es siempre. Así que cuando tus temores vengan a gritarte que estás solo, recuérdate que Jehová dice: yo soy tu Dios. Cuando vengan a tratarte de intimidar, diciéndote no puedes, recuérdate que Jehová dice: yo soy tu fortaleza. Cuando la angustia, la ansiedad, la neurosis o el estrés quieran dejarte sentir de que no vales nada, de que no eres nada, de que no cuentas, de que no lo lograrás, de que no lo podrás hacer, entonces recuerda que Jehová dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así como leemos en la evidencia textual que se acordó Jehová de Noé, no es que se haya olvidado. En su suprema omnisapiencia, Él está pendiente de todo. Él no se olvida de nada, solamente que todo llega en su correcto tiempo. Así que por buen marino que te sientas, o muy súper buen navegante que creas que eres, déjame decirte que no puedes controlar el agua. No la puedes controlar, ni literalmente, ni en lo físico, ni emocionalmente, ni espiritualmente, en ningún sentido. Y ya vemos que en este caso fue una tremenda herramienta de destrucción en las manos del Eterno. Y cuando Él aplace, lo puede volver a utilizar. Y si no, mira las catástrofes que deja un tsunami, los maremotos. Y mira cómo una simple gotita de agua
contiene 1.67 mil trillones de moléculas en una simple gotita de agua. Y una simple gotita de sangre contiene 5 millones de glóbulos rojos, 10,000 glóbulos blancos y 1/4 millón de plaquetas, 250 millones de hemoglobina por célula. Cada molécula de hemoglobina une 4 moléculas de oxígeno, de modo que cada glóbulo rojo transporta 1,000 millones de moléculas de oxígeno. ¿No será maravilloso nuestro Dios? En su poder y suprema potestad, Él une, ya sea para protección o para destrucción, porque cuando una sola célula de nuestra sangre se deforma, de ahí comienza la malformación que contamina a todas las demás, y de ahí vienen los cánceres que acaban con la vida de muchos seres humanos. Y nuestra mente finita se tardaría 4,000 millones de años para contar solamente las moléculas que hay en una gotita de agua. Así que cuando la mente se te ponga tan revuelta, tan trastornada, tan hecha bolas, que no sepas qué hacer, qué decir o cómo actuar, solamente recuerda a tu Creador, clama a Él y Él te va a regalar por pura gracia esa shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que Noé, después de haber experimentado toda esa devastación, toda esa destrucción, toda esa gran soledad que vino por causa del diluvio, creo que la concepción del Todopoderoso Supremo Infinito cobró un nuevo significado en su vida. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y Hebreos nos reafirma que Jehová sostiene absolutamente todas las cosas por la fuerza de su poder. Así que el mismo que creó una gota de agua con 1.067 mil trillones de moléculas es el mismo que abrió y después cerró las compuertas de las aguas de los cielos y de los abismos. Es el mismo que puede guardar y sostener tu vida. Así es que, ¿cómo no creer en Él? ¿Y cómo no amarle si me ama tanto? Y ahora veamos el contraste entre un cuervo y una paloma. Un ser carroñero y un ser símbolo de pureza y de paz. Universalmente conocido como representante visual del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y ahora mi principal interés está en el versículo 7 del capítulo 8, que en su traducción más fiel al hebreo nos estaría diciendo: y envió al cuervo salir y volver hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Y envió la paloma para de con él, para ver si acaso habían se secado las aguas de sobre la superficie del terreno, pero no encontrando la paloma lugar donde posar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque había agua sobre toda la superficie de la tierra, y él extendió su mano y la metió de nuevo al arca. Y esperó ansiosamente por 7 días y volvió a enviar la paloma. Y vino a él la paloma a la hora de la tarde con una hoja de olivo. Quiero hacer notar que hay algunas traducciones en el inglés que en esta porción mencionan a la hora de la noche, a ese tiempo especial entre las 2 tardes. Y entonces Noé supo de que las aguas estaban descendiendo
en la tierra y esperó aún otros 7 días más, en los que volvió a enviar la paloma, pero la palomita ya no regresó. Y al pobre cuervo mucho se le sataniza, pues de hecho es una de las primeras figuras que brillan en las decoraciones de Halloween, de esas fiestas que se organizan para los días de las brujas y los días de los muertos. Y no quiero transmitirte la idea de que en sí el pobre animal sea representante del mal o de lo malo en ninguna manera. Pero hay cosas que nos enseñan cosas y nos dicen cosas, que es lo que hoy vamos a escudriñar. Como por ejemplo, ¿por qué precisamente un cuervo y por qué precisamente una paloma de tantísimos animales en diferentes variedades que había dentro del arca? Y otra cosa, ¿por qué primero el cuervo y después la paloma? O sea, el Hasatán fue arrojado de los cielos a la tierra primero. Ya hablamos del Tohu Vaibohu allá en los orígenes de Génesis 1:1. Después, el Ruach, que se movía en ese confuso vacío, comenzó a poner orden a la par del Padre y el Hijo. Con el transcurrir del tiempo, el cuervo fue la esclavitud en Egipto, la paloma, la data de la ley con el poder del Ruach. ¿Y qué diremos del sacrificio expiatorio de nuestro amado Yahushua HaMashiach? Esas tinieblas se pusieron densas y la paloma aparece con el subsiguiente derramamiento en su plenitud del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y fuera de que el cuervo solamente lo único que hizo fue ir y volver, porque realmente no le trajo ningún beneficio, por decir, no le aportó ninguna seguridad de nada, porque quien trajo la señal fue la paloma. Aparentemente Noé no está ganando nada del pájaro. Así que si lo quitamos de la ecuación, igual se sigue entendiendo la historia al parecer. ¿Será que al fin de los tiempos el plan de la redención se entienda de igual manera sin el Hasatán de por medio? Lo que sí es importante que meditemos es lo que la palabra dice sobre de que la paloma no encontró reposo para su pie, porque también en la evidencia textual conocemos y sabemos de otro para el cual no hubo dónde recostar su cabeza, dónde descansar su pie. ¿Y por qué la evidencia textual hace énfasis en la hora en que la paloma regresó? Porque no pudo ser al mediodía o a la mañana o al día siguiente. ¿Por qué tú crees que es importante toda esta información si de entrada pareciera que no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser en la evidencia textual? Pero ten por cierto que en la Torah, en la palabra de Dios, en la evidencia textual, ninguna palabra sobra, ninguna palabra falta y ninguna palabra está de más. En este tipo de porciones bíblicas es donde hace eco lo que los profetas declararon y dijeron, que ya Jehová desde el principio y desde la antigüedad reveló todo lo que había sido hecho, diciendo que sus propósitos serán establecidos y todo lo que Él quiere se realizará. Lo puedes comprobar ahí en Isaías 46:10. Ya desde el Génesis el Padre nos va revelando muchas de sus verdades y mira cómo el vuelo del cuervo es cíclico, un ir y venir hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Será ese fluctuar mental del ser humano entre pecar y consagrarse? ¿Será que seguirá en su jueguito interminable? El tiempo del fin es inminente, claramente ilustrado en el fin de la humanidad al secarse las aguas. El término de la vida del ser humano cuando ya después del segundo viaje, en el tercero no regresó. Nuestro amado viene por su pueblo y nos vamos con él por 1000 años y después toda una eternidad. La pregunta obligada es, ¿quieres vivir como el cuervo o quieres tomar el ejemplo de la paloma? Y para terminar, quiero compartirte lo que dice los escritos de Orígenes respecto a Cantar de los Cantares. Le llaman 4000 en su libro cuarto, en la primera sección. Hablando de Cantares 2,
del 10 al 12 al 13 más o menos. Donde dice, levántate tú, que me eres tan cercana, hermosa mía, paloma mía, y ven. Explica que efectivamente el verbo de Jehová no podría decirle de esa manera a su iglesia, a su cajal, de que le es tan cercana si ella no se uniera a él y le hiciera con él uno en espíritu. Ni la llamaría hermosa si no viera que su imagen se renueva de día en día. Y no le diría paloma mía si no la viera capaz de recibir el don de su ruaj que descendió en forma de paloma sobre él mismo en el Jordán. Y efectivamente esa alma había concebido amor al verbo y deseaba llegar a él en raudo vuelo, diciendo, ¿quién me dará alas como de paloma para volar y descansar? Afirmando, volaré con los sentidos, volaré con las interpretaciones espirituales y descansaré cuando haya comprendido los tesoros de su sabiduría y de su ciencia. Y en la parte donde dice, porque mira, el invierno ha pasado, la lluvia cesó y se fue. Dicen que efectivamente el alma no se une al verbo si antes no se aleja de ella todo invierno de perturbación y toda borrasca de vicios, para no andar ya más fluctuando a la deriva, ni ser juguete de todo viento de doctrina. Que por eso cuando todos los obstáculos se hayan alejado del alma y hayan huido de ella las tormentas de los deseos, entonces comenzarán a brotar en ella las flores de las virtudes y entonces llegará para ella el tiempo de la poda. Y si algo hubiese de superfluo y menos útil en sus sentidos o en sus facultades espirituales, lo cortará y se atendrá a las perlas de la inteligencia espiritual. Entonces también oirá la voz de la tórtola, es decir, la voz de aquella sabiduría más profunda de Jehová oculta en su ruaj, que es el que lleva a todos los frutos del espíritu, donde el alma comienza a exhalar inicios de virtud. Entonces la llama para que se apresure a salir y venga a él. Y ella, desechando todo lo corpóreo, viene a él y se hace partícipe de su perfección. Por esta razón, como si el alma todavía yaciera en tierra, apoyada en las realidades corpóreas, le dice primero, levántate. Y como si ella hubiera obedecido inmediatamente y hubiera seguido al que la llama con tanto amor, la alaba y hace que le oiga decir, tú que me eres tan cercana, paloma mía. Y luego, para que ella no sienta miedo ante los torbellinos de las tentaciones, le anuncia que el invierno se retiró, que la lluvia ya cesó y se fue. El agua ya se secó. El invierno y la lluvia que descienden del pecado y de la borrasca de los vicios han desaparecido, indicando por ello que los pecados no tienen sustancia ninguna. Y aclara que efectivamente los vicios que dejan al ser humano no se juntan después para formar alguna otra sustancia, sino que se van, se desvanecen, se disuelven, se desaparecen en ellos mismos y se reducen a la nada. Ahí se aplica la porción bíblica que dice, y dejarán de ser. Y por eso es que menciona, cesó y se fue. Por consiguiente, hay bonanza en el alma cuando aparece el verbo encarnado en el corazón del ser humano. Todo pecado desaparece, a lo que yo le doy honra y gloria al Dios Todopoderoso e Infinito, Jehová Sebaot. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.